¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de Superbásquet aquí en Levante Televisión para traerles toda la actualidad de Valencia Basket en una semana que ha sido positiva para el equipo taronja. Se ha estrenado ya en la Liga Endesa, primero con esa victoria frente al Andorra conseguida el pasado viernes y confirmada el pasado domingo frente al Manresa a domicilio en un partido, eso sí, que al igual prácticamente que contra el Andorra, cada uno con sus características tuvo que definirse en el último cuarto. En cualquier caso, 2-1 para el equipo taronja en la Liga ACB, que además inicia esta semana importante con el debut en la Euroliga que llegará el próximo jueves ante el conjunto del Villarban en el pabellón de la Fuente de San Luis. Además, en este programa hoy también haremos una especial mención, por un lado a la Alquería, que ha celebrado su tercer año, y también al equipo femenino, que ha arrancado con buen pie también la temporada, 2-0 de balance, y hoy además verán una interesante entrevista que hemos mantenido con el entrenador del primer equipo femenino, con Rubén Burgos. Jorge Valero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, buenas sensaciones, por lo menos en cuanto a resultados. Ahora veremos un poquito de imágenes de los dos partidos de Valencia Basket ante Andorra y ante Manresa. Hay que mejorar, lógicamente, pero había que ganar y el equipo lo ha hecho. Sí, el Valencia Basket de momento ha corregido el principal problema que tuvo en este primer partido contra el Baskonia, que es el de las pérdidas, sí. Y a partir de ahí, sin hacer un juego excesivamente brillante, pero bueno, con distintos escenarios en uno y otro partido, ha logrado sacarlo adelante, sobre todo en dos finales de partido, en últimos cuartos, en los que ha conseguido grandes parciales, que son los que han acabado decantando el partido. Tú estuviste en la Fonteta viendo ese partido entre Valencia Basket y Andorra. Costó al equipo, ¿no?, un poco encontrar el sitio, ¿no?, en el partido. Sí, el Andorra la verdad es que es un rival muy complicado. Ya decía Ponsarnau, recordaba que venía de ganar la Liga Catalana al Barcelona, ni más ni menos, y la verdad es que fue muy complicado. El partido se decidió en los últimos minutos gracias a este parcial de 13-0, si no recuerdo mal, del último cuarto, pero fue un partido muy complicado. Sí, suerte que los fichajes, al menos 3 de ellos, ¿no?, porque quizá Derrick Williams, bueno, poco a poco va cogiéndose, pero no acaba. Pero bueno, explotó en este partido Hermansson, que decíamos que en el primer partido, por ejemplo, no había anotado, le había costado un poco más meterse en el partido, y bueno, Kalinic hizo un partidazo en todas las facetas del juego, y Prepelic también estuvo muy bien desde la línea exterior, ¿no? Entonces fueron un poco los que guiaron al Valencia Basket a esta victoria, y bueno, con la ayuda también de los veteranos, de jugadores como incluso Sastre, que la temporada pasada tuvo una temporada un poco complicada, con falta de regularidad de acierto y de confianza, y ahora parece que se está sentando y está siendo también decisivo, ¿no? En estos dos partidos ha jugado un papel muy importante. Oye, Jorge, se hace muy raro, ahora hablábamos más de lo deportivo, ver un partido sin público en la Fonteta. Sí, se hace rarísimo. Sí que es verdad que ya tenemos la experiencia de la fase final, sí, ¿no? Que ya más o menos pues bueno, ya sabíamos lo que era. También es cierto que bueno, te permite ver situaciones atípicas como la que vimos precisamente en este mismo partido. Hubo un momento antes del descanso en el que Jaume Ponsarnau, en una acción muy extraña en él, pegó una bronca brutal a sus jugadores, sí. Después de una falta sobre Kalinic. Se quejaba de que su equipo no estaba jugando igual de duro que el rival, ¿no? Entonces salió y bueno, a grito limpio se oyó en todo el pabellón, los que estábamos allí, cómo les exigió que jugaran igual de duro que el rival, ¿no? Y la verdad es que el equipo reaccionó, y en el último cuarto pues jugaron muy bien. Bueno, pues sin demasiado tiempo para celebrar este partido, que por cierto, en vez del viernes se tenía que haber jugado el miércoles, pero ese doble falso positivo en el Andorra hizo que se jugara el viernes. El domingo el equipo se marchó hasta Manresa en un partido especial, con reencuentro especial también, porque en el banquillo manresano está Pedro Martínez, el hombre que ganó la Liga en el 17, y por supuesto la figura de Rafa Martínez, que posiblemente apure ahora sí su último año como profesional. Otra vez un partido controlado por Valencia Basket, se complica en el tercer cuarto y de nuevo arreón al final, sobre todo con buen balance defensivo para el final, de la mano de veteranos como San Emeterio y Joan Sastre, certificar otra vez la victoria. La verdad es que es una de las lecturas más positivas de este principio de temporada, porque incluso en el partido contra el Baskonia, el Valencia Basket supo en los momentos claves, en el último cuarto, supo apretar, supo subir un nivel de la intensidad, la defensa. En el primer partido no le fue suficiente para acabar ganando,
pero en estos dos últimos partidos ha sido la clave, ¿no? Y en este último cuarto hablábamos que en el partido del Morabanc los fichajes fueron un poco los que guiaron a la victoria. En este caso, como decías, Sastre y San Emeterio, la experiencia de los dos, un triple de Sastre fue definitivo al final, que puso 6 de diferencia, quedaba muy poco tiempo, y la veteranía de San Emeterio, unas canastas en los momentos más complicados, ¿no? Vamos a escuchar a Jaume Ponsarnau, el técnico de Valencia Basket, que después de esa victoria en el Nou Congost hablaba sobre precisamente el triunfo de los suyos. El partido estábamos los dos equipos jugando de tú a tú. Yo creo que nosotros, la primera parte, a partir de buenas sensaciones, sobre todo defensivas, corriendo, y en ataque estamos encontrando fluidez, hoy no perdiendo tantos balones. Y quizá la primera parte, unas cuantas acciones que casi son muy buenas en defensa, nos han permitido robar o coger algún rebote, y ellos nos han castigado con puntos, han sacado allí 10 puntos, bueno, que de mérito soy de buscarlo, y nosotros nos ha faltado ese último momento defensivo. Yo creo que esta sensación nos ha hecho equivocar en el descanso y hemos salido mal. Hemos fallado dos balones de empezar fáciles de abajo, y la defensa, pues Manresa jugando muy bien con sus detalles, con su concepto, y han pasado a dominar todas las sensaciones del partido. Nosotros mal atrás y mal adelante, quizá adelante hemos querido buscar las individualidades y nos hemos frustrado en esa búsqueda, y ellos han jugado como equipo y pues han puesto el partido incluso para ganarlo ellos, ¿no? Nuestra última respuesta ha sido muy buena, de mucha intensidad, de mucha agresividad, de mucha fuerza, y hemos encontrado desde la defensa la forma de cambiar el partido, y también pues la buena inspiración con Fernando, ¿no? Que nos ha ayudado un poco a estas difíciles. Y también tras ese encuentro hablaba precisamente uno de los hombres que antes estábamos destacando. Joan Sastre junto a San Emeterio fue quizás uno de los puntales para sentar esa victoria en Manresa. Bueno, ha sido un partido muy complicado y duro los 40 minutos. Manresa ha jugado muy bien, nos ha puesto muchos problemas y bueno, hemos llegado a un final apretado que yo creo que nosotros hemos dado un paso adelante en defensa, hemos apretado más, hemos subido líneas y bueno, hemos estado más acertados que ellos en los minutos finales, y yo creo que eso ha hecho que se decantara la victoria hacia nosotros. Sí, hombre, Manresa siempre ha sido una de las canchas más difíciles de jugar fuera de casa, y bueno, hoy sin público la verdad que se notaba, ¿no? Pero bueno, ojalá lo puedan tener lo más pronto posible. Pues las palabras de Joan Sastre, el retorno a la Liga, ahora hablaremos de la Euroliga que va antes, Jorge, pero recordar que será el domingo, una cancha en la que no se puede fallar como la del Betis. Sí, bueno, hay que encadenar una nueva victoria, ¿no? El Valencia Basket tiene bueno, incluso para algunos tiene el cartel de favorito en esta liga. Sin ir más lejos, Pedro Martínez fue uno de los 3 entrenadores que creo que apostaron a que el Valencia Basket ganaba la liga. Con esto y con los refuerzos que tiene el Valencia Basket este año, bueno, este partido tienes que ir a ganarlo, tienes poco que ganar y mucho que perder en ese sentido, pero bueno, estás obligado a sumar una nueva victoria. Pues sí, se gana este partido este próximo domingo a las 8 en la cancha del Betis en Sevilla, pero ya Valencia Basket va a tener que compaginar lo que es jugar competición europea con competición doméstica, porque este jueves a las 9 arranca la Euroliga en La Fonteta, será contra el Asvel Villeurbanne, la primera piedra de toque en un año en el que, ahora desglosaremos y analizaremos, se quiere estar y se debe estar entre los 8 primeros. La Euroliga ha preparado este vídeo hablando precisamente del equipo taronja. Buys the streak of Williams. Oh, Derek Williams with the slam. And on the break, oh, the windmill from Williams. Dublevic again for 3. Bojan Dublevic. For the 4th time in their illustrious history, Valencia Basket are the 7 days Euro Cup champions. Bueno, pues ahí estaba ese vídeo de la Euroliga. Jorge, destacan que el fichaje clave, el de Derrick Williams, el jugador clave, Bojan Dublevic.
Sí, sí, sigue siendo el estandarte del Valencia Basket, ¿no? En los partidos claves, en los partidos de Euroliga de máximo nivel siempre suele aparecer. Si además este año con los refuerzos que han venido, la experiencia que tienen, algunos que han ganado Euroliga, otros, como decíamos la semana pasada, número 2 del draft de la NBA, deben asumir más responsabilidad también y debe estar un poco más repartida, ¿no? En este tipo de partidos de Euroliga. Y bueno, el Asvel Villeurbanne va a ser la primera piedra de toque, un equipo que además recientemente vimos aquí en Valencia en ese torneo pretemporada, ¿no? que organizó la Euroliga y que cayó del lado valenciano. Sí, un equipo que los precedentes no son del Asvel no son nada buenos cada vez que viene a la Fonteta, no ha ganado nunca. Se ha ganado siempre. Exacto. Bueno, no es más que una estadística, ¿no? Pero bueno, sin ir más lejos, lo que sí que es significativo es el reciente partido que jugaron esta pretemporada y que bueno, el Valencia Basket también ganó con relativa comodidad. Y bueno, es un equipo que se ha reforzado bastante, a pesar de ser un verano atípico por la situación, se ha reforzado bastante, pero bueno, el Valencia Basket sigue siendo superior. Se enfrenta a un equipo como el Valencia Basket, que a priori debe estar en el top 8, contra un equipo que puede dar sorpresas, porque en la Euroliga cualquier rival puede ganar a cualquiera, como se vio la temporada pasada, pero bueno, y más jugando en casa, aunque sea con poco público, porque además sí que es verdad que va a haber público en este partido, va a ser 400 personas máximo, pero bueno, seguro que se nota, y bueno, el Valencia Basket a priori es claro favorito. Bueno, y además con la presencia de Antoine Diot, entre otros, ¿no? Sí, que estará, sí, siempre es un aliciente. Siempre es un aliciente verlo. Ya en el partido de pretemporada, bueno, al acabar el partido, también hubo aficionados en este partido, pocos, pero hubo aficionados, y también le dedicaron una ovación, ¿no? Es un jugador que dejó un gran recuerdo aquí y que, bueno, está en una posición en la que tiene bastante competencia en el Asvel, pero bueno, es un jugador importante, seguro que hay que tener cuidado con él. Pues eso será el próximo jueves, 9 de la noche, cita en La Fonteta, Valencia Basket Villeurbanne, se abre la Euroliga 2021 para el equipo Taronja. Y la semana que viene desglosaremos también con más detalle, pero se han presentado los datos de la tercer año de vida de la Alquería del Básquet, unos datos que vuelven a reflejar, pese a la situación complicada que llevamos viviendo ya desde el pasado mes de marzo, Jorge, que sigue mejorando sus números, sus registros, pues prácticamente en todo, participantes, eventos, visitas, en definitiva todo. Sí, ya mantener los números de la temporada pasada habría sido un éxito, teniendo en cuenta las especiales circunstancias en las que estamos desde marzo, ¿no? Sí. Pero es que aún así han mejorado prácticamente en la mayoría de estadísticas los números de la temporada pasada. Número de partidos, número de eventos, número de entrenamientos y bueno, especialmente bueno, han destacado los grandes eventos que han acogido a final de temporada, ¿no? La Alquería fue clave en la fase final de la ACB. Totalmente. Las selecciones españolas en categorías inferiores han venido todas a entrenar este verano aquí. Y luego el torneo de la Euroliga, que también se ha cogido con éxito de deportivo y de seguridad, ¿no? La seguridad que transmiten estas instalaciones. Además, los campus, que en un verano excepcional y complicado, también se han logrado sacar adelante, ¿no? Con tanto masculino y femenino. Es un campus que han seguido adelante a pesar de la especial situación sanitaria. Y sobre todo veíamos ahí algunos jugadores que van inscribiendo su nombre en ese famoso Mur del Somnis, Muro de los Sueños, y hasta un total de 25 jugadores y jugadoras que en ese sentido pues ya han acudido a las respectivas selecciones nacionales, lo cual evidentemente es un motivo de orgullo. Felicidades esos 3 años de la Alquería del Básquet. Ahora enseguida vamos a ver una entrevista con Rubén Burgos, pero de momento, Jorge, las chicas muy bien, ¿no? 2 jornadas de liga, 2 victorias y a seguir, ¿no? Sí, las chicas, un poco lo que se veía venir, ¿no? Sí. También un equipazo, igual que el Valencia Basket masculino tiene un equipazo, el de las chicas, bueno, les hace candidatas a todo. Tuvieron un tropiezo en la Supercopa, pero bueno, un partido que a pesar de la derrota dejaron muy buenas sensaciones y se están confirmando en la liga, ¿no? En este caso me atrevo a decir que salvo catástrofe deben estar peleando por la liga junto a Perfumerías y Girona. Pues ese evidentemente tiene que ser el objetivo. Jorge, muchas gracias y hasta la semana que viene. De nada. Hasta luego. Y nosotros, como les decía, vamos a ver una entrevista, una conversación que hemos mantenido con el técnico del equipo femenino, con Rubén Burgos, hablando un poco de todo, de su plantilla, de la temporada, de lo que espera y sobre todo de los objetivos marcados para esta campaña. Sí, obviamente, claro que los resultados ayudan a ponderar todo el trabajo y
y a que las jugadoras confíen en el proceso, ya que son muchas jugadoras nuevas en el equipo, en el club, incluso algunas nuevas en la liga. Pero sí, como valoración propia dentro del staff, valoramos positivamente el recorrido que está teniendo el equipo, desde el día a día, desde el crecimiento en los entrenamientos, el introducir jugadoras y empezar a crear esas conexiones y esa química grupal. Pero bueno, estamos en el inicio del camino, de un camino muy largo y esperemos que muy bueno. Se percibía en cuanto a nombres de jugadoras y composición de las plantillas. Hablabas de Guernica y es un equipo que siempre ha sido importante, puntero en los últimos años y además se ha reforzado muy bien esta temporada. Con jugadoras conocidas como Rosa Buch, como Nadia Colado. Hablamos de las jugadoras internacionales que vuelven a nuestra liga, a nuestro club, como Cristina Ubiña, pero también Laura Nichols en Zaragoza, Ana Cruz en Araski. La liga ha mejorado y las jornadas así lo dicen. Los recién ascendidos ya han conseguido victorias, ya han competido al máximo y creo que el aumento de número de equipos, también a 16, hace que la igualdad sea mayor. Yo creo que para el aficionado y para el básquet nacional es una excelente noticia y para los que queremos pelear por estar arriba, pues un reto todavía más importante, ya que además sabes que cada uno de estos equipos va a dar el 200% contra ti. Sí, el reto es reducirlo y ojalá que no exista. O sea, el reto para nosotros es dar un paso más en cuanto a resultados con las temporadas anteriores. Sí, hemos alcanzado semifinales en cada competición, en Copa, en Liga y estábamos en la parte final de la Eurocup. El reto ahora, y hacerlo un poquito mejor, es llegar a esas finales. Sabemos que es complicado, sabemos que es un reto a medio o largo plazo, pero es donde queremos estar y tenemos que ser autoexigentes con nosotras mismas y saber que los equipos que han copado esas posiciones son Salamanca y Girona, pero que hay muchos más candidatos también estas últimas temporadas, así que va a ser importante cada partido y cada entrenamiento, por supuesto. Bueno, yo creo que en lo que sobre el papel mejoramos es en experiencia de las jugadoras. Hemos incorporado jugadoras con experiencia en Euroliga, con experiencia internacional en las selecciones de sus países, tanto en España como en sus respectivos países, y jugadoras en un momento de madurez y de carrera muy bueno, que querían estar en Valencia, que este proyecto lo hacen suyo y eso hace que trabajen desde la convicción y desde la ilusión también. Entonces en eso hemos mejorado. Creo que el roster es más amplio, más versátil, jugadoras que pueden alternar varias posiciones y lo que queremos que eso nos dé es una mayor intensidad en la pista y un mayor ritmo de juego. Lo veremos durante el proceso y el paso de las semanas y que a nosotros nos permita hacer unas rotaciones mucho más dinámicas, más amplias y donde todas tengan un protagonismo dentro del equipo para poder desarrollar ese talento y las fortalezas que tienen y las han hecho llegar aquí a nuestro club. Eso es lo más importante para nosotros y es nuestra filosofía y es la base del bloque del equipo y ellas vienen a sumarse a ese bloque ya creado por Ana, por Pina, por Queralt, son las tres capitanas del equipo, por Leticia, que continúa en el club y en el proyecto, y sumar esa base nacional con esos nombres que dices y con jugadoras de ese nivel y con ese deseo por estar aquí con nosotros, eso es construir. Y en torno a ellas queremos construir un equipo importante y un proyecto importante. Creemos que las incorporaciones internacionales pues también se adaptan muy bien por su estilo de juego y son muy complementarias entre ellas, así que en las nacionales es en quien nos apoyamos para construir en torno a ellas. Bueno, queremos, claro que querríamos y tenemos ilusión, lo hemos tenido siempre. Cada vez vamos acercándonos más, pero todavía no hemos jugado ninguna final. Todo el mundo sabe que para optar a los títulos tal vez primero has de perderlos y tener experiencias de competir al máximo nivel. Lo que queremos es estar ahí y tener la oportunidad de hacerlo y estar con los más grandes, no que se cuente con nosotros solo sobre el papel, que lo merezcamos por un buen trabajo de día a día y porque nuestros resultados contra los candidatos a esos títulos sean buenos y seamos una alternativa real. Ahora, de ahí a conseguirlos hay muchos factores. El primero es que los rivales se preparan mucho y tienen objetivos muy claros y experiencias porque ya lo han conseguido en años anteriores. Para nosotros sería algo nuevo. Ahora, en ilusión, en deseo y en trabajo, vamos a estar más arriba que nadie. Ojalá tengamos opciones de disputar finales y alguna caiga de nuestro lado. Pero ya te digo, todavía es un terreno no pisado por nuestro equipo. Sí, lo que pasa es que esto le está pasando a todos los equipos. O sea, ha habido equipos que sí han podido, por cercanía geográfica más bien, pues disputar más partidos en pretemporada o con competiciones extraoficiales dentro de su comunidad autónoma, pero todos están en construcción. A nosotros ahora estamos incorporando la jugadora que venía de WNBA, otros equipos están en la misma situación, entonces es un
es una situación real para la gran mayoría de equipos de la competición, y bienvenida sea, porque significa que tienes jugadoras de nivel y jugadoras por las que no te importa esperar a su incorporación. Seguro que dentro de unos meses Valencia Basket estaremos en el nivel que queremos, pero también los rivales, y lo bueno es que la competición ha empezado bonita, ha empezado con ritmo, con ganas y con mucha igualdad, así que no puedes esperar a alcanzar tu nivel más bien pronto que tarde, porque los rivales aprietan, sea cual sea su roster o su pronóstico inicial, así que lo hemos vivido ya esta semana en Gran Canaria con un recién ascendido que nos ha puesto las cosas muy difíciles, y viendo la competición cada partido será muy complicado. Bueno, realmente nosotros nos adaptamos a las situaciones, lo que es, no depende de nosotros. Empezará en enero, si todo funciona como está previsto, se supone que en formato habitual, siempre está el plan B de pequeñas burbujas, pero la experiencia del año pasado, donde era nueva la doble competición, no fue mala. Las jugadoras prefieren siempre competir que entrenar más. Este año, con un roster amplio, entiendo que no habríamos tenido mayor problema para asumir el doble partido semanal, repartir la carga de esfuerzo en la pista, y, como tú dices, lo que sí nos permite es construir y entrenar más, que a los entrenadores siempre nos sabe a poco el tiempo de trabajo en la pista. Ahora podemos tener semanas completas, pero este inicio tarde de Eurocup ha hecho que la Liga Endesa también juegue más jornadas entre semanas, así que dentro de 15 días empieza el doble partido, pero en competición doméstica, así que preparados para ello, con ganas, y esperemos llegar físicamente pues todas sanas y todas en un momento óptimo. Bueno, yo intento aprender siempre de la gente que me rodea. Creo que las experiencias vividas pues me han hecho, no sé si mejorar, pero sí evolucionar. Mis compañeros de staff, creo que lo que más ayuda a un entrenador es tener autoexigencia dentro del staff. Tengo ayudantes de un nivel altísimo, y eso hace que tú tengas que ponerte el listón muy alto, porque el equipo también lo demanda. Cada año tenemos más entidad de jugadoras, y jugadoras expertas y jugadoras muy ambiciosas que quieren que ese nivel esté a la par en sus entrenadores que trabajan para ellas. Yo lo que estoy convencido es que intentamos hacer el mejor trabajo diario, al 100%, que he intentado ayudar desde mi posición en este tramo del camino, que es muy largo y que yo estoy desarrollando como primer entrenador, y creo que he intentado aportar cosas, pero he aprendido muchas más de las que esperaba. O sea, está siendo un viaje increíble y muy agradecido, porque además lo puedo desarrollar en casa y en el club donde aprendí todo como jugador, y ahora también como entrenador. Pues ahí estaba Rubén Burgos, el técnico del Valencia Basket femenino, que por cierto este fin de semana tendrá liga frente al Zaragoza en la Fonteta. Nos vamos a marchar. Superbásquet, que volverá como siempre con más actualidad, con más información de Valencia Basket la próxima semana, y ahora se quedan con las jugadas más espectaculares de la Liga Endesa en la jornada número 3. Gracias por su atención, hasta el próximo programa.